1. Y vamos a empezar la charla con un querido amigo, que a la vez es un gran profesional y que me hace llegar información. Yo no sé nada de arquitectura. Tenemos algo en común con Laura Lewin, una de las grandes especialistas en el mundo de la educación, hizo una disrupción y ella es pionera, ¿no? Miguel es el esposo de Laura, o Laura es la esposa del arquitecto Atencio. Pero ¿por qué digo esto? Miguel es arquitecto, Laura se dedica a la educación. Yo me dedico al periodismo y a la educación, mi mujer es arquitecta y también trabaja codo a codo con nosotros en nuestras redes, en nuestra página. Por eso algo de arquitectura sé, pero de oído, nada más. Miguel me hace llegar material, lo saludo primero. Miguel, oficialmente, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Mario, buenas tardes. Bueno, muchísimo gusto de poder compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, sí, tal cual vos lo describías, creo que tenemos ahí varias cosas en común, pero fundamentalmente creo que lo que tenemos en común es la visión, es el interés y es la motivación por transmitir y comunicar cosas que pueden ser importantes, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Me hiciste llegar un trabajo que apareció publicado hace unos días y yo le puse al título en Facebook Live el arquitecto Miguel Atencio, la arquitectura y el COVID-19, porque es muy interesante ese enfoque que le das de cómo los espacios se tienen que empezar, los que ya no lo hicieron, a readaptarse como esta nueva realidad nos lleva a que readaptemos todo, espacios chicos, espacios grandes, para que sean más funcionales. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Y para aquel que nos está viendo y escuchando en Spotify, en YouTube, en Caira quien Caira en la radio, danos esos tips de qué cosas hacer. Vamos a volcar la teoría y tu conocimiento en lo práctico. Perfecto. Bueno, en respuesta a tu consulta de cómo se me ocurrió, bueno, es algo que te puedes imaginar después de estar trabajando, digamos, a la par de Laura en todo lo que tiene que ver con las temáticas de educación, la transformación de la educación, lo que se necesita, no solamente desde el punto de vista de los docentes, sino también desde el punto de vista de cómo va a ser esta vuelta a clase Mm. tan nueva, digamos, realidad a la que vamos a tener que enfrentarnos. En el artículo que tuve, digamos, la posibilidad de escribir para la revista del Consudec, justamente lo que mencionaba allí era que me parecía que era un muy buen momento para poder pensar en todas estas cosas. Ujú. Sobre todo que, sin lugar a dudas, digamos, la pandemia lo que nos ha generado ha sido un momento de reflexión muy grande a todos los docentes y a todas las personas que están involucradas en el proceso educativo. Claro. Y en ese sentido, me parece que el enfoque hasta ahora ha estado puesto, o el foco hasta ahora ha estado puesto en, digamos, todo lo que es la parte metodológica o Ujú, didáctica. ujú. ¿Por qué? Porque en realidad pasamos de docentes que de alguna manera estaban habituados a dictar clases presenciales y ahora se tuvieron que informar, tuvieron que familiarizarse con las herramientas tecnológicas Claro. y de repente, bueno, ahora es como que ya manejan esa herramienta, pero Mm. ahora viene como una segunda fase, que será la vuelta a clases. Sabrás que en el día de hoy han comenzado las clases en En San San Juan. Juan. Ujú. Había una expectativa de empezar en 6 o 7 provincias más, que en realidad se redujo, por lo menos a la fecha, a solamente la provincia de San Juan, en donde han empezado, por supuesto, a partir de respetar protocolos que el Ministerio de Educación planteó, ¿sí? Ujú, ujú, Que tenía que ver fundamentalmente con todas las precauciones que nosotros ya sabemos y el ujú. distanciamiento, pero digamos, todo lo que tiene que ver con esta transformación de la educación también tiene que tener involucrado a la transformación de la arquitectura escolar. Claro. Si nos ponemos a pensar, eh, bueno, Laura en alguna otra oportunidad lo ha comentado con vos, Ujú. es como que ha cambiado todo, el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, los Sí, autos han cambiado, pero la todo. educación no lo ha hecho. Sí. Y venimos arrastrando también una temática que vincula a todo lo que son los edificios desde el punto de Ujú. vista arquitectónico, en donde lo único que hoy rige es el código de edificación escolar, Mm. ¿sí?
que de alguna manera da pautas, ¿no es cierto?, de cuáles serían los requisitos mínimos, lo que no Claro. significa que sean los ideales, ¿sí? Ujú. Entonces hablaba originalmente de módulos, que era de 360 por 720 para las aulas, Sí, para más o menos una cantidad de alumnos que podía estar en el orden entre los 20 y los 25 alumnos, claro. en donde el recuerdo que tenemos todos, vos, yo y todos las personas que están escuchando en este momento, seguramente tendrá que ver con este curso en donde los Mm, bancos se recostaban contra las paredes y claro. quedaba a lo mejor una circulación de 50 a 60 centímetros, Mm, un banco detrás del otro, todos mirándole la nuca al compañero, qué el bárbaro. docente en el frente del aula. Mm. Y bueno, era, digamos, toda una revolución cuando decían, bueno, hoy vamos a trabajar en grupo, así que muevan los bancos y vamos a hacer grupo de 4. Era un revolucionario el docente que Era, hacía eso. Decía, ¿qué pasa en este? ¿Viste? Era una cosa o muy innovadora o alguien que estaba fuera de sus yo, cabales, ¿no? mirá, vos sabés que yo cuando salí de la escuela secundaria y empezaba la universidad en Mendoza, Ujú. durante toda la carrera fui preceptor del mismo colegio donde me había recibido. Y yo En nuestra tengo época en presente, nuestra época era muy usual que cuando claro, egresabas, al poco tiempo de egresar de quinto año, eras el preceptor mientras hacías la universidad. tal cual. Y después volví al colegio como profesor, Claro, ¿sí? qué Pero linda en ese historia. interín, ¿Qué el recuerdo colegio? que tengo, Paremos ahí. ¿Qué colegio es? Por si algún mendocino, mendocina que nos y está mirá, viendo, bueno, compañero tuyo. yo soy egresado del Colegio Marista, Ajá. ¿sí? Del Colegio Marista, del viejo Colegio Marista que estaba sobre la calle San Martín, que después Ujú. se mudó a una sede nueva, digamos, mucho más amplia, más alejada, bien ubicada, En la ciudad de y Mendoza. bueno, en Mendoza, ¿sí? Pero Promoción año, yo soy secundario año. 79, Ah, 79, mirá ¿sí? vos, muy bien. Y vos sabés que el recuerdo que tengo es que cuando esos profesores hacían agrupar a los bancos de 4 o 5 alumnos para que hicieran una actividad grupal, Mm. el docente tenía que llamar al preceptor para que eso no Ah, fuese un una caos. revolución. Ah, Porque había ruidos, porque había algo, digamos, totalmente atípico. Los docentes de los cursos, digamos, adyacentes se quejaban del ruido del murmullo, ah, entonces había que estar ahí colaborando. Y sin embargo, con el transcurso de los años, vos fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? De mi promoción del año 79, 80, la década del 80, sí, hablemos, sí. hasta la actualidad, nada de eso ha cambiado. O sea que, digamos, cuando yo menciono de que en el artículo que en los últimos 30 años Estamos los compartiendo el presupuestos, artículo, ¿eh? Espacios que se claro, adaptan a las nuevas necesidades, ¿eh? Y ahí lo tenemos. Estamos perfecto. disfrutando mientras vos estás Muchísimas gracias. De hablando. todas maneras, después, si hace falta, está a disposición también para que se lo podamos mandar a todos los oyentes. Perfecto, muy bien. Y está también colgado en la página de Instagram o de Facebook mía, así que también lo Muy bien. pueden ver de ahí. Pero básicamente, digamos, lo que yo mencionaba es que en los últimos 30 años la arquitectura escolar se ha limitado a hacer un mantenimiento mínimo de las instituciones educativas, ¿sí? Que está limitado a lo mejor a hacer ampliaciones que, digamos, eran necesarias porque nada, porque la necesidad, la demanda que había era Mm, más importante año tras año, claro. ¿sí? Pero nunca nos detuvimos a hacer un análisis de Mm, si el edificio con el que contábamos se adaptaba a las necesidades de ese momento mm, y hoy, si lo quisiéramos hacer, definitivamente creo que estamos en un proceso en donde vamos a llegar a la conclusión de que no se adapta. claro. Te hago una pregunta de lo práctico, ¿no? De que no conoce arquitectura. Eh, Más allá de, porque sobre todo en una época como esta de pandemia, si uno quiere adaptar las estructuras y no hay presupuesto, cosa que en la Argentina siempre pasa, ustedes son los que nos permiten Sí, a veces ver donde nosotros los humanos normales no vemos, ¿no? Los terrenales. No, sí, sí, tirando esta pared y corriendo tal cosa. exactamente. Se puede con lo que se tiene Sí, optimizar, no digo tener lo ideal, pero sí. optimizar lo que uno necesita Mira, para estas circunstancias. sí, sí se puede y en realidad estamos recibiendo muchas consultas en ese sentido.
que tiene que ver más que nada con prepararse, ya no sé si tanto para este año, pero sí para el año Claro, sí, sí, próximo, sí, porque a esta altura lo que sí está claro es que la virtualidad de, digamos, de las clases se va a sostener claro, y se va a sostener y se va a quedar con nosotros. Primero porque ha sido un recurso, digamos, apto claro, para poder combinarlo con las clases presenciales y seguramente van a poder aprender a convivir de aquí en más de mejor manera. claro. Pero al margen de eso, desde lo físico, es decir, esa estructura desde lo físico que vos me planteás, Mm, voy a estar recurriendo a los espacios más grandes que tiene la institución. ¿Cuáles son claro. los espacios más grandes? Los espacios más grandes son habitualmente las salas de informática, Mm, el famoso Zoom o claro. salón de usos múltiples, Sí, que no es el Zoom, lógico. no es el Zoom de ahora, ¿no? Porque cuando uno es el Zoom es como los edificios, los departamentos, las casas de Claro, tal cual. departamentos, ¿no? Donde vas a hacer de todo. Hay colegios que tienen su famoso Zoom. Exactamente. Que por lo general está pensado para poder a lo mejor hacer no sé, educación física, cuando hace frío, o Claro. cuando las condiciones climáticas no nos acompañan, Ujú, o a lo mejor hacer también alguna ceremonia, bajo techo. Entonces, las salas de biblioteca, mm, las salas destinadas a las aulas de informática, que por lo general eran bastante amplias, mm. y los Zoom y los gimnasios de las instituciones También. se han transformado, digamos, en el recurso, por lo menos visible, de primera instancia, como para poder imaginarse esta transición entre la pandemia y la nueva normalidad, Ujú, que nos obliga sí o sí a tener que mantener distancias entre alumnos, ¿sí? También a trabajar digamos, con menos chicos por aula. ujú, Entonces, creo que la respuesta surge como consecuencia de esta pregunta, que les claro. pido que nos la hagamos en este momento. Ujú, Y es, si yo tengo un curso que tiene 28 alumnos, ¿sí? Y de repente en las aulas yo tengo que dejar entre 1,5 metros y 2 metros de separación entre bancos. mm, Esto significa que yo tendría que tener a lo mejor 14, 12 o 13 claro, alumnos claro, por aula para poder dictar esa clase. claro. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que duplicar la cantidad de aulas Mm, y tendría que duplicar la cantidad de docentes. claro. ¿Por qué? Porque tengo que dictar la misma clase para el doble de personas Sí, sí. con el mismo docente. Es algo muy Entonces, lógico. acá se abre otro panorama que tiene que ver qué va a pasar con la institución, cómo va a Claro. organizar eso, Mm, cómo va a tener la posibilidad de alguna manera de poder contemplar que ese docente va a tener una carga horaria que va a tratar obviamente de, digamos, de aprovechar el tiempo al máximo, pero si tiene que hacer el doble de trabajo, es como si tuviera que dictar la misma clase 2 veces, ¿sí? claro, claro. Entonces, el concepto de la hiperaula, que así se ha dado por llamar, en Sí. realidad no es un concepto, digamos, mío ni original, sino que en realidad, digamos, algunos países, sobre todo España, viene trabajando desde hace un tiempo con digamos, con esta Este concepto. modalidad, Ujú, en donde lo que se diseña es un aula que tiene otras dimensiones y en las que a lo mejor no participa un solo docente. Pueden haber claro. hasta 3 y 4 docentes Mm, que trabajan con un grupo de alumnos en donde, por ejemplo, vos podés juntar a los 2 terceros años o a los 2 cuartos años, es decir, el mismo año, en ese espacio claro. y podés trabajar en grupos, en los rincones, armando rincones en donde unos, por ejemplo, hagan una parte, digamos, de un trabajo de investigación, otros a lo Sí. mejor estén trabajando en la Hoy, parte de recopilación de antecedentes. hoy en la ciudad de Buenos Aires se aplica en la última novedad, viste, que se implementó hace un par de años, que la nueva escuela secundaria del futuro, ¿no? Donde se trabajan por áreas integradas, tal vez geografía con matemáticas y con biología, un proyecto en común y se van a hacer alguna actividad de campo, hoy no, pero una actividad en la que hay tres docentes trabajando sobre el tema y es todo integrador, ¿no? Es decir, Tal matemática con cual, ciencias sociales, como y lo trabajan así. Pero todo tal esto cual. también vino a, como vos decís, hay que pensar en el 2021, 2020, sobre todo después de la entrevista que dio anoche el ministro Trota en Clarín, que después
Después, si tenemos ahí al especialista, la voy a, 2 segundos, la voy a agarrar así o venir, a ver qué opinión tenés, porque hay una preocupación en la comunidad educativa muy grande. Pero el tema de los edificios es muy importante porque como vos sos un profesional, lo estás viendo al mediano plazo para ya Exacto. empezar a cambiar la cabeza. Ya tal vez no tengamos más las aulas como la concebimos hasta marzo de Yo, este yo lo año. que, yo lo que creo es que definitivamente, digamos, es muy probable que muchas instituciones, sobre todo aquellas que tienen acceso a un presupuesto, digamos, que venga Sí. como consecuencia de ser una entidad privada, Ujú, ¿sí? ujú. Ya están pensando en ver cómo pueden hacer esta adaptación, en donde, digamos, el objetivo que se cumple es dual. Es Claro. decir, estamos hablando de poder a lo mejor implementar todos esos cambios sobre los cuales a lo mejor también viene trabajando Laura desde hace muchos años, que tiene que ver, digamos, con la integración, que tiene que ver con la multiplicación de los espacios a partir de la combinación del trabajo de muchos docentes, Ujú. en donde esa transversalidad que siempre, digamos, las instituciones educativas han buscado, se pueda plasmar de una manera Bien, concreta, muy bien. en donde, digamos, hayan otro tipo de ambiente de alumnos Ujú. y generar los espacios. Sabes que, por ejemplo, en empresas Sí, importantes como muchas empresas multinacionales que tienen sus sedes acá, sí. yo he tenido la posibilidad de conocerlas, tienen espacios destinados a la creatividad. Es decir, que tienen, por ejemplo, una sala en Miguel, se está cortando un poquito. No sé si vos me estás escuchando bien. Se congeló ahí la imagen. Estamos en comunicación con el arquitecto Miguel Atencio. Nos está hablando sobre cómo se puede redinamizar las aulas, cómo cambiar los espacios. ¿Me estás oyendo, Miguel? Yo te estoy viendo un Sí, poquito. sí, Ay, sí, ahora sí. sí, ya retomamos. Estaba contando que estaba Sí. hoy un problema. ¿Viste? Con esto de la tecnología, y no nos ¿Está pasa a bien? nosotros. Sí, perfecto. Ahora estupendo. Hoy hay un programa de televisión. El gobernador de San Juan, contentísimo con la vuelta a clase y no pudo. Tuvieron que cortar la nota porque era imposible, ¿no? Poder salir. Otro de los temas, la infraestructura en lo que es la conectividad, de quienes tenemos acceso a la conectividad. Imagínate aquellos que tienen mucho menos acceso o no tienen acceso, porque también se plantea otro gran problema, ¿no? Mira, hay una cosa que yo mencionaba también en el artículo de la revista de Consudec y en la otra que pusiste vos, que digamos, este es de la última semana, en donde Ujú. yo hacía como un análisis más que una crítica. Ahí la comparto nuevamente, el tema de la Sí, degradación, ¿no? de los espacios públicos, de los espacios educativos. sí, que lamentablemente, digamos, en la Argentina, digamos, es una historia de alta data, sí, Esa. de larga data, Mm. y que en realidad eh, se me ocurrió escribirlo porque ocasionalmente me enteré que la escuela donde había cursado los estudios primarios mi padre Mm. había sido declarada Monumento Histórico Nacional de Patrimonio Arquitectónico. Sí, Y eso me hizo pensar que, por ejemplo, el edificio de donde hoy funciona el Ministerio de Educación de la Nación, sí, el Palacio si Pisurno. usted, el Palacio Pisurno, Ahí que lo es el ex estamos viendo, Palacio mirá. Sarmiento, ahí lo Sí. estamos viendo en la fotografía, en realidad fue concebido arquitectónicamente digamos, por deseo de quien heredara los terrenos que hoy rodean, digamos, todo el edificio del ministerio y otras manzanas aledañas, Ujú. y que donó esos terrenos al gobierno de la ciudad, o a la ciudad de Buenos Aires en Sí. ese entonces, para que se construyera una escuela para 700 alumnas, ¿sí? Y fíjense que la característica del edificio, estamos hablando de un edificio que parece, bueno, por algo es el Palacio Pisurno, ex Palacio Sarmiento, estamos hablando de una arquitectura palaciega. Claro. Y ese era el Imagínate, lugar, ahí si hoy tuviesen que armarlo como colegio, y
4.000, 5.000 chicos, chicas, Bu- Bueno, chiques, ¿no? vos imaginate, digamos, la jerarquía que Claro, tenía en claro. ese momento la educación, y este es solamente un ejemplo. Me gustaría que recorriéramos, no sé, Buenos Aires o el interior, y se Sí. van a dar cuenta que los edificios emblemáticos, las escuelas Ujú. emblemáticas, como, no sé, Carlos Pellegrini, Mariano Moreno, ya hay un montón de otros edificios Sí, que cuando vos entras parece que estás entrando a un palacio. sí, claro. Y esto tenía que ver con la visión que había desde el punto de vista de la política en ese momento, de cuál era el lugar que debía ocupar la educación. Claro. No. Entonces, por eso es que los edificios en realidad acompañaban esa visión. Sin De ahí embargo, el rol de prócer de Sarmiento, ¿no? De cómo poner en la educación pública esa excelencia de traer maestras de otros lugares para que... No, son esas cosas. ¿Y eso pasaba en la Argentina? Sí, eso pasaba en la Argentina. mira, vos sabés que cuando yo estaba en la época universitaria, Mm, ¿sí? Tuve la posibilidad de participar en un concurso de ensayos con un estudiante amigo también, mm, que compartíamos un poco todas estas inquietudes y había justamente salido del Senado de la Nación un concurso de ensayos para hablar de la vida de Sarmiento, mirá. ¿sí? Entonces nosotros, bueno, presentamos un trabajo que obtuvo, digamos, una mención en ese concurso. Ujú, Y en realidad ahí lo que relataba nuestro ensayo era mm, mm. esa visión que había tenido en ese momento Sarmiento de poder Sí. entender que esa frase que dice hay que educar al soberano, Ah, la tenía totalmente clara en cuanto a que la única manera de poder crecer como país, como, digamos, como sociedad, era a través del conocimiento, porque él claro, lo que decía era que el conocimiento lo que hace es te aleja del error. Es claro. decir, que el que más sabe no tiene garantizado el éxito, pero que Pero te te aleja aleja del del error, error. claro, claro. Claro, te da las herramientas, es decir, no te la da digerida, pero yo te enseño a usarlo para que vos, si ponés lo que tenés que poner, seas Me voy a correr exitoso en porque lo me está dando el tuyo. sol, espera. Perfecto, ¿no? Qué Ahí lindo está. tener el sol. Yo tengo que Ahí. subir con luz, porque me pega el sol de acá a la ventana de la oficina, pero tengo que levantar un poquitito. Me Ahí decías estamos. entonces, sí, la mirada de Sarmiento. Bueno, y entonces, Sí, yo lo que creo es que este es un momento bisagra, es ujú, como un punto de inflexión en, digamos, en nuestra, es como una oportunidad mágica que ajá, tenemos, y es la de poner arriba de la mesa todas las buenas intenciones que tengan que ver con la transformación de la educación desde el punto de vista metodológico y ujú, para poder acompañar esa transformación, decir qué vamos a hacer y cómo se puede hacer de forma gradual claro. también una transformación en la tipología edilicia. Cuando hablamos de tipología, hablamos de cuáles son las necesidades que vamos a tener Mm, a bien. partir de ahora, Ujú. ¿sí? Y no estoy hablando solamente del aislamiento ni del distanciamiento social. Estoy hablando de que esa transformación va a requerir otro tipo de Claro, espacios. claro. ¿Y crees, Este, vos que estás en el mundo de la arquitectura y que conoces mucho de educación y ves del mundo, del lado de la educación, cómo aplicar los conceptos de la arquitectura sustentable, inteligente, mira, aplicable y óptima? vos sabés ¿Crees que hay que, esa voluntad? Porque en la Argentina vivimos en crisis, el mundo hoy está en crisis, pero ¿crees que hay esa voluntad de aprovechar esa bisagra o esa bisagra nos agarrará los dedos cuando se cierre la puerta? mira, es re importante tu pregunta, porque por ahí hay mucha gente que no sabe, no está al tanto, pero bueno, vos me conocés y sabés que como parte de mi formación yo he tenido la posibilidad de trabajar durante varios años en el CONICET Ujú. haciendo investigación justamente en arquitectura bioclimática, que Ah, sería aquella arquitectura que utiliza los recursos naturales como un complemento para poder justamente evitar
la degradación de ese recurso. Entonces, por Ese va a ejemplo, ser el tema de nuestra próxima charla, tal vez dentro de 2, 3 semanas. Va a ser ese, es un perfecto. tema a nivel global. Quiero que me cuentes hacia dónde va el mundo en ese sentido, dónde Bueno, estamos nosotros. Me parece me voy a atrapante. reservar me voy a reservar mucho material para ese entonces, Dale. pero sí te quiero contestar la pregunta que me Ujú, hicieras. ujú. Bueno, como consecuencia de esa etapa de formación, yo formé parte de un laboratorio que se llama Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda, Ujú. que formaba parte del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza, que viene Ajá, siendo como un apéndice del CONICET. bien. ¿Sí? Y en ese laboratorio, digamos, el grupo de investigadores tuvo la posibilidad de firmar un acuerdo con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en donde se les asignó un cupo de escuelas de las cuales habían algunas a refaccionar, otras a ampliar y otras a construir desde cero, que, digamos, el objetivo era solarizarlas, es decir, dotarlas de recursos como por ejemplo invernaderos adosados, colectores Muy solares, bien. o que por ejemplo en aquellos casos en donde permitía empezar con el proyecto desde cero, Ujú. hacer un proyecto prácticamente sustentable, destinado fundamentalmente a las zonas, digamos, más rigurosas. Malargüe, por ejemplo, que tenía, digamos, una amplitud térmica muy grande, lo que hacía que, por ejemplo, hasta tuviese los ciclos de dictado de clases invertidos, es decir, que los chicos iban a clase en el verano y vacaciones en el invierno porque eran lugares inaccesibles por la nieve, por el Claro. frío. Y la intervención fue muy importante al punto tal de que se logró una transferencia concreta al medio y se hicieron trabajos de transferencia tanto en la parte de refacción, Mm, de ampliación como mm. de construcción de cerca de 10 escuelas en Mendoza. Mirá vos. Estas escuelas, bueno, posiblemente tenga yo la posibilidad de después mostrar algunas imágenes en esa charla que tenemos Sí, señor. programada. La armamos, la armamos. La armamos como para poder compartir que en realidad esto no es que, digamos, recién se empieza a pensar, sino que hace 20 años que hay un montón de gente que Claro. trabaja, pero que lo que está faltando primero es la generación de conciencia, la decisión Ah, política de hacerlo. Es tan complicado muchas veces, ¿por qué? Porque en realidad se necesita, ah. digamos, como convencer, digamos, a mucha gente de la importancia que tiene empezar a preservar el recurso. Ujú. Piensen que Argentina hoy está en una crisis energética. ¿Quién no mide, por ejemplo, su consumo de luz? ¿Quién no cuida su consumo de gas? ¿Quién no cuida su consumo de agua? Desde que le sacaron los subsidios a las boletas Oh. hace 2 o 3 años atrás, hoteles, instituciones educativas, Mm, empresas, nada, aumentaron su consumo, sí, sus claro. gastos en un 300 o 400% y tuvieron que implementar planes de reducción de consumo energético. Ujú. Entonces, ¿cómo no hacerlo en escuelas públicas, por ejemplo? ¿Cómo no hacerlo en hospitales? ¿Cómo no hacerlo en comisarías? ¿Cómo no Claro. hacerlo en delegaciones municipales? Y yo creo que las escuelas sería un muy buen ejemplo porque nos permitiría no solamente tener una nueva visión de la política educativa, sino que Ujú, además de eso estaríamos educando desde una visión medioambientalista. O sea, sería una combinación perfecta para la formación de los alumnos. ujú. Miguel, la verdad, un lujo, arquitecto, tenerte. Ya estoy con ganas de la próxima charla. Hoy queríamos hablar dar el puntapié inicial, pero me Dale, parece que el dale. tema de la arquitectura tiene tanto que ver con lo social. De una ciencia social donde se muestra la idiosincrasia de los pueblos, de las naciones, de los gobiernos, porque como vos bien decís, ideas hay desde hace mucho tiempo, gente que trabaja como vos, que se preocupa, pero después las distintas administraciones, que son las que tienen que darle algo que ya presupuesto, la asignación, no aparece. Y a veces le dan la asignación y entre que dan la asignación y llega, esa plata a otro lugar. Pero en Argentina lamentablemente estamos acostumbrados. Veremos si esta bisagra hace que abramos la puerta a una nueva realidad
o nos volvamos a agarrar los dedos de toda la mano como muchas veces nos sucedió. Seamos optimistas y Sí, pensemos en que esta totalmente. vez será distinto. Querido amigo, redes sociales, página, donde te pueden seguir tu trabajo, tus Bueno, publicaciones. en Instagram estoy como Miguel Atencio ARQ de arquitecto, ¿sí? En Facebook Yo voy anotando, ¿eh? Miguel-Atencio-Arquitecto. Espera, despacito, despacito. Yo hago de cuenta que soy uno de los que están viendo, Dale, escuchando dale. la nota. ¿Sí Son todas anoto? fáciles. Dale. Son todas fáciles. En Facebook es Miguel-Atencio-Arquitecto. Ok, fácil. Y en Instagram es Miguel Atencio, todo junto, ARQ. Miguel Atencio, ARQ, de Bien. arquitecto. Muy bien. Así que bueno, ahí yo voy colgando información, artículos, novedades, y soy de los que contesta todo, así que va a ser un gusto poder contestar las inquietudes. Y nosotros, bueno, nada, dejamos abierto el canal de comunicación para cuando quieras. Querido amigo, un lujo tenerte en el programa. Gracias a la gente amiga que nos sigue a través de Facebook Live, a quienes nos están viendo también, ya una vez terminada la nota, en nuestro canal de YouTube. Nos escucharán en Spotify, en Apple Podcast y el sábado en Caira Quien Caira, nuestra temporada número 15 en AMA 92.3. Nos volvemos a encontrar. Lo bueno es que lo tuvimos a Miguel y lo bueno es que lo volveremos a tener. Venimos agendándolo, coordinamos horarios. Saludos a la familia, a la querida amiga Laura, que otro día después sé que está con mucho trabajo, por eso no quiero molestar, pero el día que la llame, si ese día no hace nada es porque tengo 2,5 millones de preguntas que me hacen mis hijos, ¿viste? Me dice, papá, ¿la conoces a Laura? Preguntale, no, digo, para Cuando eso quieras, cuando la quieras. vamos a llamar. Querido amigo, gracias, sé que tengas una muy, Un pero muy placer, Mario, que linda tengas tarde. linda semana, un cariño para todos. Muy bien, ahí estamos, nos vamos de Facebook Live y ahora terminamos nuestra transmisión aquí en Zoom y en AMA 92.